Saludos. Titulamos este vídeo Reseteo Mac vacío, inversión perpendicular 20x79. Hacemos este vídeo a fecha de 9 de diciembre del año 2021 en situación de ataque final de ciclo en el que se está revelando o estamos revelando, también queremos contribuir a eso, pues, y de ahí la palabra apocalipsis, que significa revelación, en que se está dando a conocer por grandes investigadores pues todo lo que ha sido silenciado. Entonces, en este vídeo pues queremos, que es una continuación de otro anterior, pues queremos desarrollarlo en unas 5 partes que están aquí pues expresadas. Entonces, primeramente vamos a hacer un recordatorio del vídeo anterior, porque este, como ya decimos, es una directa continuación, y vamos a desarrollar pues esos 6 puntos o 5 puntos principales que estamos viendo aquí. Entonces, queremos decir, como ven estas mismas imágenes, que nosotros pues estamos en lo esencial, pues entonces aquí confluyen todo, confluye la arqueología que tenemos aquí, este personaje que le decimos nosotros Sansindui. Después eso sería la arqueología, después la tecnología con lo que ya hemos visto en vídeos anteriores de los rodetes de la dama de Elche, ya sería la tecnología. Después la geología, como estamos viendo aquí, las geodas y las excéntricas. Y lo que le da unidad a todo pues es la cosmología. Por tanto, nosotros hacemos lo contrario de lo que hace el sistema, que es dispersar todo en distintas áreas y apartados de tal manera que no encuentras la unidad. Nosotros hacemos lo contrario, porque van a ver que en este vídeo pues se unen y convergen, como ya decimos, la arqueología, la tecnología, la geología y la cosmología. Entonces vamos a desarrollarnos en el punto número 1, pues recordar que la creación se realiza mediante un vacío central, y entonces en este vacío central pues estaría el vacío natural de la fuente y también el tecnológico, que sería el artificial. Vamos a hacer esa delimitación clara para que la persona pues no se deje adoctrinar en el sentido de que toda tecnología es positiva, porque es realmente al revés. Y entonces, y todo en relación con este vacío natural que tenemos que seguir explicando sobre las cámaras de vacío. Y también queremos también que la persona llegue a comprender que la experimentación que hemos visto en un vídeo anterior de un hilo de cobre y también de pararrayos, pues eso aparentemente parece que no tiene relación con la cámara de vacío, pero nosotros vamos a explicar que sí, que realmente es lo mismo. Es decir, la energía de la tecnología natural y la artificial, en este caso, pues se realiza mediante lo que podemos decir la estructura de cámaras de vacío, porque como el vacío no existe, pues a esa cámara de vacío, entrecomillado, pues lo que sucede es que acude pues una energía más sutil, que le podemos decir que es la energía eléctrica o la energía del éter. Entonces nosotros decimos que vamos a ir recordando el vídeo anterior, que dijimos que la tecnología artificial pues consiste en formar un vacío, como tenemos aquí, mediante 2 imanes y unas columnas que podemos decir así, o bobinas, un vacío que capta como un cátodo la energía eléctrica del éter. Eso lo hemos visto en el vídeo anterior, como tenemos que recordarlo. Y hicimos en ese vídeo anterior pues una propuesta que se relacionase precisamente este vacío iluminador artificial, que sería este que tenemos aquí en las mismas rodetes, que lo relacionemos
con la estructura del cosmos tierra toroide, que tiene un vacío suyo natural, que lo relacionemos, y es lo que nosotros vamos a ir relacionándolo, pero viendo también la diferencia entre unos y otros. Y para relacionarlo tendremos que conocer primeramente claramente cuál es ese vacío central, el natural y no el artificial, porque queremos hacer hincapié en diferenciar lo natural positivo de lo artificial negativo. Entonces ya hemos dicho en el vídeo anterior que lo natural, esta es la estructura de la Tierra cóncava toroide. Aquí se produce este vacío, todo lo amarillo pues es precisamente esa proyección de ese vacío interior. ¿Y cómo crea? Pues crea y estructurándolo todo de forma estática y dinámica, creando pues toda la realidad, distintos estratos, el estrato más sólido, más líquido, más gaseoso, y todo desde el centro, y eso era distinto y era lo opuesto a lo artificial. Entonces, mediante tenemos que concretarlo algo más, mediante este vacío central que tenemos aquí, ya dijimos que el movimiento polar de dos vórtices en sentidos opuestos pues te van creando los distintos estratos, como están viendo aquí. Siempre todo tienen que ser todo duales, esta estratificación, y esta estratificación pues te forma en la naturaleza. Aquí lo hemos expresado en este esquema, que entonces estaría lo azul sería predominantemente la esfera cóncava, lo rojo que tenemos aquí sería la estructura del cielo convexo. Lo hemos puesto más pequeño para que para poder expresar lo que queremos hacer. Y entonces mediante desde este centro y mediante estos movimientos polares pues se van creando precisamente siempre una polaridad, distintos estratos, los más próximos a esta fuente, que es el punto amarillo que está por dentro y está por fuera, pues los más próximos serían por ejemplo el éter, y dentro del éter pues sería el hombre y la mujer, tienen que estar en dos polaridades. Por eso también hemos puesto un tono un poquito más oscuro esta parte inferior de esta otra, aunque las dos es dentro del color azul de la concavidad. Y la corteza pues la hemos puesto en marrón para que se vean aquí, y la infradimensión en oscuro. Entonces, de forma polar, pues los elementos más próximos a la fuente son más sutiles, como por ejemplo el éter o el hombre y la mujer, que están en la cúspide. Después vendrían por ejemplo los estratos de los gases de dos tipos realmente. Después el reino animal, después el reino vegetal y el agua porque estaría ya aquí pegada, podemos decir así, y siendo el intermediario y el elemento equilibrador, el agua. Y después esta sería la corteza, y en la corteza ya esta descomposición polar pues se forma solamente una unidad para que no exista esta división y podamos pasar de un hemisferio al otro. Entonces, mediante esta dinámica polar pues realmente está todo establecido, y ahora cuando se rompe este establecimiento alterado, pues es cuando realmente pues se obtiene esta tecnología que nosotros decimos que es negativa. Pero nosotros ahora, eso que hemos expuesto, ese cuadro y esa estructura del cosmos cóncavo toroide, que eso es lo natural, que eso natural es lo que realmente nos crea a nosotros, y también nos crea mediante un vacío interior que está próximo al corazón, o en el corazón, desde ahí es donde se emite, y por eso todos son, podemos decir así, es esa estructura del vacío. Pues ese vacío natural también se proyecta en la naturaleza, en la geología. Podemos decir así, los elementos materiales como son las geodas, porque como ya ven, todo va confluyendo y tiene la misma explicación. La geoda, nosotros conocemos a algunos amantes de los minerales que siempre se han preguntado, y ellos a veces han dicho con mucha certeza: no me he podido explicar nunca cómo se pueden formar estas geodas, que las geodas ya sabrán que son, por ejemplo, la amatista, pues piedras semipreciosas por el interior. Y entonces, pero mediante nuestro modelo del éter que lo invade todo y que pulsa desde un centro y es una parte más sutil, pues da lugar a todas estas estructuras que son geodas, las partes, y entonces aquí encuentras en su interior pues estas piedras semipreciosas con colores sorprendentes y bellos, de estructura de cuadro
de cuarzo. Entonces, ¿cuál es la explicación? Pues nosotros en nuestro modelo la tenemos clarísimamente la explicación. La explicación es que tú has formado la naturaleza por determinado tipo de movimientos o accidentes, pues forma este tipo de estructuras que tienen una corteza que encierra, como están viendo. Pero como el éter está en todo y en el interior de todo y es lo más sutil, pues a través de mucho tiempo, podemos decir, de muchas duraciones y transformaciones interiores, pues ese éter interior empieza a actuar porque está encerrado, lo encierras y empieza a actuar y empieza a transformar desde dentro, y entonces estos son las geodas. Y esto sería realmente, porque entonces esto realmente es una cámara de vacío lo que se ha formado en ese interior, porque lo has clausurado. Entonces la explicación de las geodas pues es que es un empuje omnidireccional en el interior de un volumen clausurado. Este volumen se ha clausurado por esta corteza que es más dura. Entonces, y es de mayor dureza y de mayor densidad de la parte más interior. Y entonces esto es lo que lo forma. Es decir, ni más ni menos lo que estamos diciendo, que el éter lo invade todo. Y si lo clausuras, y por eso también está esto en relación con las cámaras de vacío, evidentemente, si lo clausuras, pues actúa, pero esto sería de la naturaleza, esto serían las geodas, y esta es la explicación que nadie nos ha dado nunca, pero que gracias a nuestro modelo pues la estamos compartiendo. Al igual, y vean aquí estas maravillosas tipo amatista, que son geodas, fíjense que eran dos partes, como esta que está aquí, esta es una geoda, es un volumen, es un espacio clausurado, pero desde el interior, como tú no puedes encerrar totalmente al éter, pues empieza a actuar y te forma esta belleza interior. Estos serían dos partes que serían formando pues esta concavidad, y esto fíjense que es equivalente totalmente a la Tierra cóncava, realmente, que el vacío está en el interior, el vacío actúa y lo forma todo. Estas son unas geodas encontradas gigantes en Uruguay, sobre todo, son de una belleza extraordinaria. Pues esta es la explicación, para que vean que todo coincide en nuestro modelo. Cuando algunas personas nos dicen no tenemos pruebas, pues aquí tienen todas las pruebas, porque dan la explicación de lo que para muchos es inexplicable, al igual que las excéntricas. Nosotros hemos estado aquí en esta cueva, en la cueva del Soplao, en Cantabria, que está en el norte de España. Entonces, en estas cuevas profundas y de gran extensión, pues se forman estas estructuras que serían las estalactitas y las estalagmitas, ya todos las conocerán, pero que siguen dijésemos así, una dirección de arriba abajo vertical. Pero ¿cómo es posible que se formen estas estructuras que van en distintos sentidos a lo que se considera la gravedad, la falsa gravedad, que tendría que ir de arriba abajo? ¿Cómo es posible que se vayan formando estas estructuras semejantes a estalactitas y estalagmitas, pero en este otro sentido? ¿Cómo es posible? Pues realmente nuestro modelo pues es el que te lo explica, porque no es la gravedad, sino que es un empuje omnidireccional, y cuando tú lo clausuras, como en estas grutas, durante muchísimos años, pues entonces ese empuje omnidireccional pues no va de arriba a abajo, sino que va en todas direcciones, como hemos visto en las geodas. Y entonces, al ir en todas direcciones, pues como ha estado clausurado este espacio, pues fíjense, pues va desde un centro pues en todas direcciones. Esto es, nadie le da explicación, han intentado darle una explicación de capilaridad, pero que no tiene sentido. Pero según nuestro modelo, pues tiene todo el sentido. El empuje omnidireccional del éter pus en una concavidad, que es una cueva cerrada herméticamente durante muchísimos años, pues ahora han producido que ese empuje vaya en todas direcciones, realmente hacia las paredes de esa concavidad. Y aquí el modelo de la Tierra cóncava, que es coherente. Fíjense que estos son todo pues lo que decimos de este vacío, que como no existe vacío, pues se produce esa forma y ese empuje, pero esto es natural, como estamos diciendo. Y ahora vamos a lo artificial de la tecnología, y entonces en lo artificial de la tecnología son estas cámaras de vacío artificial que ya han visto en el vídeo anterior, y pueden buscar en este vídeo de globos al vacío y más, experimento en cámara de vacío, porque queremos seguir explicando. Esto es una cámara de vacío, y esto es una bomba de vacío en relación con la cámara de vacío, que entonces tú clausuras un espacio y entonces pues empiezas tú pues a quitar presión, a quitar de ese aire interior. Y para explicarlo de una manera más sencilla,
pues aunque hay muchos tipos de bombas de vacío que te producen este vacío, como esta que tenemos aquí, que esto es otra bomba de vacío que tenemos aquí, pues ¿cuál sería el mecanismo más simple que se nos ha ocurrido a nosotros para que la persona lo comprenda? Pues consiste en extraer este aire, al igual que por ejemplo de una jeringa que tenemos aquí. En una jeringa ya saben que si pulsan en este tubo, pues sale el líquido, pero si tú pones esta parte en un líquido y lo haces al revés, en vez de pulsar en la dirección hacia el empuje, hacia afuera, pues entonces el líquido viene y rellena evidentemente esta parte. Pues eso es lo que se realiza con este vacío. Este aire se va sacando, se va absorbiendo, se va chupando, podemos decir, para que la persona lo entienda, y entonces pasa este fenómeno que se produce en estos globos, como hemos visto en el vídeo anterior, que entonces empiezan a inflarse y van explotando, porque entonces se nos dice la presión que estaba aquí, has creado este vacío mediante esta bomba de vacío, y entonces ese vacío pues lo ocupa pues otras energías más sutiles, y eso es también por lo que se produce la electricidad de modo artificial, porque ocupa un lugar que no le corresponde. Y entonces quedan, en este experimento anterior quedaban dos globitos que no se han estallado, y porque nos dicen entonces lo sutil interior de estos globitos es semejante a lo sutil interior que se ha formado aquí, entonces no han llegado a explotar, y esto tenía importantes implicaciones, porque también podemos decir, bueno, si esto va chupando, podemos decir así, no tendría en un principio, podemos decir así, de que simplemente el volumen de los globos iniciales no tendría a lo mejor por qué, pero podemos pensar, no tendría por qué ir aumentando, simplemente se iría estirando más, siendo chupado la superficie de la goma del globo, pero a lo mejor el volumen permanecería igual, pero no permanece igual. ¿Y por qué no permanece igual? Pues no permanece igual porque los elementos más sutiles, como el aire y como el agua, pues están totalmente armonizados con toda la presión de la estructura del cosmos, podemos decir así, y entonces sus partes interiores pues son también, sus moléculas interiores pues son también separadas, podemos decir así, y eso ocurre también con el agua. La persona puede buscar también este otro vídeo de otro youtuber en que entonces pone agua en la cámara de vacío, como están viendo aquí, entonces llega un momento en que el agua, como el agua es el equilibrante de esta dimensión, pues entonces sus moléculas empieza a hervir y se empieza a ir transformando en vapor, a calentarse y a producir calor y a convertirse el agua en vapor. ¿Por qué? Porque hemos visto que es el aire el que también sus moléculas se ensanchan, porque son de elementos más sutiles y más reactivos. En cambio, la misma estructura más material, como son los minerales y como es la misma cámara de cristal, es más dura, y entonces esta reacciona menos, pero las moléculas del agua, que es el equilibrante, pues cuando le quitas la presión, porque está armonizada con todo el cosmos, pues entonces sus propias moléculas pues empieza a actuar, porque también hemos dicho que el agua es el equilibrante y que además el agua tiene dos partes realmente. Hay un agua de un tipo, podemos decir, agua de arriba y agua de abajo, pero es porque tiene esa, podemos decir, esa particularidad que la hace ser el equilibrante de esta dimensión. Entonces se produce y se va formando ese cambio, y entonces esto sería cámaras de vacío, pero de modo artificial, que alteran el estado molecular mediante el ingreso de energías sutiles, que podemos decirle éter o electricidad, que alteran el equilibrio creativo inicial, porque el equilibrio creativo inicial pues ha creado el aire de su misma manera, sin tener que inflarse, podemos decir, como pasa en los globos, y el agua también, pero si le haces esta alteración mediante tecnología, pues entonces lo alteras, y entonces esto sería por tanto todo manipulación tecnológica. Y entonces esa manipulación tecnológica pues consiste, como estamos viendo aquí y aquí, entonces estas estructuras que serían la mayor aplicación tecnológica, pues consiste en la inversión del lugar
y disposición de los elementos muertos, corteza, que podemos decirlo así, mediante cámaras de vacío, para que las fuerzas etéricas, o que sería también la electricidad natural, se proyecten fuera de su lugar natural. Y eso es como un desangramiento, lo hemos dicho antes. Y esta es la catedral de Sofía en Bulgaria, que lo que queremos decir es que vean que todo esto, su interior, lo que predomina es la concavidad o el espacio hueco realmente. Y entonces con otro aplicación tecnológica de vacío, que veremos en el vídeo siguiente, pues se producen ese tipo de resonancia o un resonador que capta la energía del éter que viene a rellenar los vacíos que produce esa tecnología. Y entonces aquí estamos viendo un magnetrón que realmente, lo veremos en el vídeo siguiente, lo que se produce es precisamente un vacío, y ese vacío pues es el que utilizan, como tenemos aquí las grandes catedrales, mediante estructuras sobre todo huecas o que predominan la concavidad, pero también con otra parte que tenemos aquí, que es donde está la aplicación más tecnológica, fíjense, incluso separada, que le dicen los batisterios, pero que en realidad pues son los elementos donde se va produciendo esa cámara de vacío que por resonancia pues se proyecta en toda la estructura totalmente ordenada de cualquier catedral. Y nosotros queremos ahora, como hemos visto en un vídeo anterior y hemos dicho que realmente toda la tecnología, lo que se forman son cámaras de vacío, pues la persona puede decir, bueno, pero esta cuestión que cogemos electricidad mediante un simple cable de cobre que lo proyectamos hacia arriba en este experimento, hemos visto en el vídeo anterior, pues yo ahí no veo la cámara de vacío por ninguna parte, al igual que en los pararrayos, yo no veo la cámara de vacío por ninguna parte. Y nosotros decimos, no, en realidad es lo mismo, y por eso es lo que vamos a explicar aquí, porque decimos a nosotros, porque aquí decimos, cámaras de vacío, hilo y cobre y pararrayos como pregunta, cámaras en espacios abiertos, porque estos serían espacios abiertos realmente, un cable, como otro cable que tenemos aquí en el pararrayos. Entonces, cámaras en espacios abiertos o no clausurados, lo preguntamos. Pues nosotros decimos, alterar el lugar natural de los elementos es establecer vacíos que son rellenados por estratos elementos más sutiles o más energéticos, o la electricidad realmente. Eso es lo que decimos nosotros. Por eso en este vídeo que hace esa experimentación subiendo un cable de cobre a 100 metros de altura, pues entonces ve que se produce electricidad en la parte inferior, y por eso él dice, me electrocuto. Pues nosotros decimos, ¿dónde estará ahí la cámara de vacío? Pues la cámara de vacío está en que tú has alterado el lugar natural, el estrato y la horizontalidad del cobre. Porque ¿dónde estaría el cobre de manera natural? El cobre de manera natural no estaría subiendo hacia arriba a esos 100 metros mediante esa columna de ese hilo de cobre. Eso no sería su lugar natural. Su lugar natural no sería estar en perpendicularidad, sino sería estar en horizontalidad en la Tierra, en su estrato terrestre. Y el cobre es un elemento diamagnético. Entonces, diamagnético quiere decir que rápidamente puede ser un conductor. Y entonces, alterar ese lugar natural es lo mismo que crear o dejar un espacio vacío que es ocupado por elementos o vibraciones que son más sutiles. Es decir, porque has alterado el lugar, y alterar ese lugar suyo natural y su disposición horizontal, pues es lo mismo que crear un espacio vacío. Por tanto, es equivalente a la cámara de vacío, porque como ya decimos, ese elemento estaría aquí en la corteza y en horizontalidad. Tú lo pones en verticalidad y lo quitas de su ubicación, entonces ¿qué pasa? Que has alterado pues todo el estrato. Al alterarlo, pues entonces tú lo has quitado de su lugar, y si tú lo quitas de su lugar, ¿qué ocurre? Pues que tienen que venir algo a sustituir su lugar, su vacío. ¿Y qué viene a sustituir su vacío? Pues el empuje de las partes más sutiles, como la electricidad, y entonces por eso se proyecta y te da electricidad. Por tanto, es lo mismo alterar su lugar que crear una cámara de vacío, porque tú has creado un vacío al quitarlo
quitarlo de su lugar. Eso pensamos que es fácilmente entendible, y eso es lo mismo que también sucede con los pararrayos. Tienen aquí, busquen la definición de un pararrayos, que consiste en un mástil metálico de acero inoxidable, aluminio, cobre o acero. Son elementos que no tendrían que estar en esa parte elevada porque se han quitado de su lugar natural. Y entonces está unido el cabezal a una toma de tierra, como están viendo aquí, a la toma de tierra. Y entonces, por eso, ¿qué sucede? Que cuando hay descargas, que podemos decir equilibradoras normales, pues buscan este camino. ¿Y por qué buscan este camino más fácil y no alterar el edificio? Porque aquí se ha producido un vacío, y al producirse un vacío, pues una parte más sutil, pues lo primero que hace es ocupar ese vacío. Como estamos viendo aquí, ocupas ese vacío aquí, porque esto has creado precisamente ese corredor más sutil, has creado una cámara de vacío realmente. Entonces las descargas eléctricas serían reequilibradores, pues se orientan hacia un campo vacío facilitador de su desplazamiento. Por tanto, estas dos experimentaciones queremos decir que vean que realmente entran en la misma categoría de cámara de vacío realmente, pues la experimentación del hilo de cobre y la experimentación de los pararrayos. Eso es lo que hemos querido expresar en este vídeo. Y entonces, en la síntesis de este vídeo que terminamos aquí, pues decimos que todo el conocimiento cósmico de esta tecnología, pues lo han conocido los servidores, entrecomillamos, ya sabrán que sí, quiénes son los servidores y de quién, pues lo han conocido los servidores desde los ciclos iniciales, como por ejemplo este elemento arqueológico del siglo que le vamos a decir nosotros Sansindui, porque Sansindui es el sitio arqueológico que está en Sichuan, en China, y se le atribuye al siglo XII antes de Cristo. Y entonces, ¿por qué nosotros lo traemos aquí? Esto es una estatua, una figura en bronce que representa a un sumo sacerdote, nos dicen, y esta es la cabeza también encontrada en bronce de ese tipo de cultura. Nosotros, porque vemos el movimiento de sus brazos, y entonces algunos nos han dicho, es que tendría a lo mejor una lanza o algo en esa posición. Decimos nosotros, gracias a nuestro discernimiento y a toda la comprensión de la totalidad, ni mucho menos. Ese es, podemos decir así, el elemento de la élite de alto conocimiento que te está reflejando cómo se manejan las energías y diciéndote que él es el que las maneja realmente, porque fíjense con sus manos cómo está creando, fíjense aquí, un vacío realmente. Nosotros decimos, si tuviéramos que decirlo, no lo diríamos mejor que lo vemos aquí reflejado en este personaje que es el maestro de la cultura Hongsan, realmente de forma humana, pero que nosotros decimos que realmente no es humano, pero que tiene todo el conocimiento. Y fíjense, él se pone en el centro como si fuera el auténtico Dios y está reflejando el vacío de esta manera tan expresiva, el vacío de los dos vórtices creativos, y con un movimiento, como están viendo, con un movimiento. Es decir, yo te estoy creando y yo soy el creador, y eso es falso evidentemente, soy el creador de toda realidad, porque sabe cómo se manejan las energías de los dos vórtices creativos, que ya llevamos mucho tiempo compartiéndolo. Y entonces realmente pues te está diciendo pues que ellos conocen y son pues precisamente el movimiento cósmico, pues lo alteran y te crean todo este tipo de tecnología con este vacío, porque fíjense que te está creando un vacío. Es decir, pues te está diciendo con estos movimientos, que serían los movimientos de los dos vórtices creativos alrededor de este punto central, dice, con eso lo domino todo. Es decir, te está expresando de modo cósmico lo que después de modo tecnológico, creando este vacío, pues te crean todas estas estructuras que realmente decimos nosotros que toda la tecnología está creada precisamente para la esclavización del ser humano. Por tanto, terminamos con esta síntesis y diciendo lo que decimos desde un principio, que la tecnología, podemos decir artificial, para diferenciarla de la tecnología natural, como hemos visto que son las geodas, por ejemplo, o el corazón humano, pues toda la tecnología consiste en formar un vacío que capta, que sería como un cátodo, pues la energía eléctrica del éter. Terminamos aquí deseando para todos fortaleza en este tiempo final.